Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Agradecemos a Dios por esta nueva semana donde nos podemos encontrar con ustedes para seguir con nuestra misión de recorrer las páginas de las Sagradas Escrituras. Arrancamos, como ustedes saben, y lo repetimos cada programa, en Génesis 1 y hoy ya estamos finalizando el libro de Números. Hoy vamos a ver los últimos 9 capítulos, obviamente de una manera muy resumida, los últimos 9 capítulos del libro de Números, desde el 27 hasta el 36. Con lo cual, el próximo viernes ya, 1 de agosto, estaremos comenzando el estudio de un nuevo libro, ¿no? El libro de Deuteronomio, el quinto de la Biblia, que compone también el Pentateuco. Así que ya hacemos la invitación para la semana que viene. En este video, el octavo que grabamos, si no me equivoco, sobre el libro de Números, vamos a ver entonces desde el capítulo 27 hasta el 36. Y el título que hemos elegido para darle el enfoque al tema de hoy es en las fronteras de la tierra prometida, ¿no? En las fronteras de la tierra prometida, porque ahí estaba parado el pueblo, con Moisés, con Josué, cuando termina justamente este capítulo. Lo que vamos a ver, o lo que vamos a hacer, es ver, ¿no? Algunas situaciones, algunos hechos que se dan allí en el campamento del pueblo de Dios, justamente en las fronteras de la tierra prometida, en las fronteras de Canaán, ¿no? Lo que Dios les había prometido para ellos. El capítulo 27 nos va a dar el primer evento o el primer escenario de que nosotros vamos a encontrar si nos ponemos a mirar a ver qué estaba pasando ahí con el pueblo en las fronteras, ¿no? El capítulo 27 comienza hablando de las hijas de Zelofejad, ¿no? Las hijas de Zelofejad eran descendientes de José, ¿no? José, el de Egipto. El tatarabuelo de las hijas de Zelofejad era Manasés, uno de los hijos de José, ¿no? Y comienza la historia diciendo que ellas estaban preocupadas por la herencia que no iban a recibir, porque eran todas mujeres, ¿no? Y de acuerdo a las costumbres y a la cultura de esa época, era el hermano varón, el primogénito, el que heredaba, ¿no? del padre las tierras, y él era también el que cuidaba y amparaba a toda la familia. Como no había hijo varón y eran todas mujeres, según las leyes, la heredad que les iba a corresponder a ellas iban a ser administradas por sus tíos, es decir, por los hermanos varones de su padre, al estar ya el padre fallecido y al no haber tenido hijo varón. Entonces estas mujeres se acercan a Moisés preocupadas por cuál iba a ser su herencia, qué iban a recibir ellas en esa tierra prometida que ya se veía allí en el horizonte. Moisés contesta en el versículo 5, dice que él llevó su causa ante el Señor. Y esto ya lo habíamos visto en algún episodio anterior, y a mí me había llamado mucho la atención, ¿no? Y habíamos sacado de aquí una lección para aprender. Moisés, uno de los máximos líderes de la antigüedad, ni hablar dentro de lo que era el pueblo de Dios o dentro de lo que es la Biblia. Moisés es todo un punto de referencia. Sin embargo, ese Moisés, que ya hacía 40 años que había salido de Egipto con el pueblo, no decidía nada solo, ¿no? Cuando le llevaban alguna problemática, cuando le llegaban alguna situación, él iba y consultaba con Dios. Y eso me había llamado profundamente la atención, y lo habíamos marcado ya en algún episodio anterior. Y eso es lo que Moisés hace aquí, lleva el asunto ante Dios. Y Dios les da la razón a estas mujeres en lo que ellas planteaban, ¿no? Que era que querían poder tener herencia, la herencia de su padre, o sea, que los hermanos, sus tíos, les dieran esa herencia, y Dios concede esto, ¿no? Amparando a estas mujeres. Así que lo primero que vemos, hoy vamos a ver unas 7, 8 cosas. Lo primero que vemos en estas fronteras de la tierra prometida es a un grupo de mujeres preocupadas por su herencia, un grupo de mujeres buscando justicia, ¿no? Y un término que quizás hoy se utiliza mucho, es un grupo de mujeres buscando justicia social, ¿no? Buscando no quedarse sin tierras, no quedar desamparadas. Y Dios atiende
esa demanda. Eso es lo primero que nosotros nos encontramos si tomamos, como estoy haciendo yo, ¿no?, un corte del capítulo 27 hasta el final y nos ponemos a mirar a ver qué estaba pasando en la frontera de la tierra prometida. Si avanzamos en el mismo capítulo 27, nos encontramos con la segunda situación. Ahí vamos a ver a partir del versículo 12 que el Señor dijo a Moisés: sube al monte Abarim y verás la tierra que he dado a los israelitas. Después que la hayas visto tú, también serás reunido a tu pueblo como tu hermano Aarón. Es decir, Dios le estaba diciendo a Moisés que le permitía ver la tierra que tanto habían ansiado y por la cual tanto habían caminado allí por el desierto, 40 años, pero ya desde el momento en que Moisés había cometido ese error, ¿no?, allí con las aguas, golpeando la roca, símbolo de Cristo, que lo vimos ya en un episodio anterior, Moisés sabía que no iba a entrar con el pueblo a esa tierra. Si bien luego Dios tenía algo reservado mucho mejor, ¿no?, para Moisés, pero Moisés sabía que no iba a entrar a esa tierra. Y Dios le estaba diciendo que sus días en esta tierra se estaban terminando, ¿no?, que ya él iba a ser llamado al descanso. Y me llamó también aquí la atención la actitud de Moisés, ¿no?, porque ¿qué fue lo que le preocupó a Moisés cuando Dios le dijo esto? En la Biblia hay un ejemplo que viene más adelante, ¿no?, de un rey, Ezequías, que Dios se le aparece y le dice que ordenara su casa porque iba a morir, porque iba a ser llamado al descanso, y este rey se pone mal, le suplica a Dios, Dios le pide que le conceda más vida, bueno, Dios le da 15 años más, suceden un montón de cosas después, ¿no? Pero no puedo ahora abundar en eso por cuestiones de tiempo, pero a mí me llamó la atención que Moisés no hace nada de eso. Moisés, su única preocupación cuando Dios le dice que iba a ser llamado al descanso, su única preocupación era el pueblo, ese pueblo que él había conducido a lo largo de tantos años, ¿no? Por eso en el versículo 15 dice: entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no quede como ovejas sin pastor. ¿Cuál era la preocupación de Moisés? Su pueblo, ¿no?, el prójimo, las personas. Y esto es profundamente admirable, ¿no?, porque ¿qué haríamos nosotros si nos dijeran que nos queda poco tiempo de vida o que Dios nos va a llamar al descanso? ¿Qué haríamos, no? Aquí Moisés, su única preocupación era el bienestar del pueblo y que Dios colocara a un hombre que lo sucediera a él mismo y que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Bueno, este es el segundo hecho que quise marcar en esta mirada que estamos haciendo de cosas que pasaban en las fronteras de Canaán, en las fronteras de la tierra prometida. Si avanzamos y pasamos al capítulo 28, habla de las ofrendas diarias por el pueblo. Después habla de las ofrendas en el versículo 9 del día sábado. En el capítulo 11 habla de las ofrendas de cada nuevo mes. En el versículo 16 habla de las ofrendas de la Pascua, de las ofrendas del Pentecostés en el versículo 25. Todo eso lo encontramos en el capítulo 28. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Si nos ponemos a mirar, a ver qué vemos en las fronteras, perdonen que repita, ¿no?, pero para que no se nos vaya la idea, ¿qué es lo que vemos en las fronteras de la tierra prometida, en las fronteras de Canaán? Aquí yo veo a Dios, ¿no? Aquí yo veo a Dios repitiendo instrucciones que tenían que ver con las ofrendas, que tenían que ver con los sacrificios, que tenían que ver con el perdón y la reconciliación que Él quería tener con su pueblo, ¿no? Entonces, en las fronteras de Canaán vimos, ¿no?, recién en primer lugar, un grupo de mujeres preocupadas por recibir su herencia, por recibir justicia social a su pedido. Encontramos un líder como Moisés preocupado por el pueblo, ¿no?, y porque Dios pusiera a alguien que continuara su tarea. Y acá vemos a Dios preocupado en repetir instrucciones para que el pueblo pudiera ser reconciliado y para que pudiera recibir el perdón, ¿no? Por eso todo el capítulo 28 nos habla de distintos sacrificios y ofrendas, cosas que ya vimos nosotros en episodios anteriores, ¿no? De hecho, tenemos grabado un capítulo que ustedes pueden acceder en nuestro canal, van a la sección videos y busquen uno que se titula El Camino del Perdón, que si no me equivoco es el primer capítulo que grabamos sobre Levítico. Y ahí están todas las instrucciones detalladas, muchas de las cuales son repetidas aquí en este capítulo. También
como les dijimos, habla de las ofrendas de la Pascua, del Pentecostés, de las trompetas. Acá está hablando de las fiestas de Israel. Bueno, hay otro episodio del Proyecto Apocalipsis que ya grabamos, que ustedes lo pueden buscar, y que se titula A Dios le gustan las fiestas. Así que también les recomendamos que puedan buscar y ver ese video si ustedes quieren ampliar o recordar lo que habíamos visto ya oportunamente, ¿no? Porque todo esto es una repetición. Habla de las ofrendas del día de la expiación, que también lo vimos, ¿no?, en ese capítulo, la fiesta de las cabañas. Les recomendamos que puedan buscarlos y verlos, ¿no?, si no lo hicieron o si desean refrescar estos puntos. A partir del capítulo 30 de Números habla de los votos, y acá también hay un capítulo que ya tenemos grabado que se tituló Salud, Dinero y Amor, ¿no? Y ahí hablaba de los votos y de otras enseñanzas interesantes sobre el amor y la consagración a Dios. Busquen también ese video y pueden ampliar también este concepto. Pero haciendo un resumen de los capítulos que estamos mencionando, nos quedamos con este tercer concepto: un Dios buscando reconciliar a su pueblo, ¿no? En las puertas de Canaán, en las puertas de la tierra prometida, un Dios buscando la reconciliación con su pueblo, buscando que su pueblo se acerque a Él y buscando poder perdonarlo y restaurarlo. Y así llegamos al capítulo 31. En el capítulo 31 se titula Israel castiga a Madián. Ahí aparece nuevamente este personaje del cual hablamos la semana pasada, ¿no?, en nuestro capítulo Corazones Divididos, donde hablaba de Balaam, ¿no?, y donde hablaba de las mujeres madianitas que sedujeron al pueblo de Dios para llevarlo por un camino equivocado y para que el desagrado de Dios cayera sobre su pueblo. Todo esto maquinado por el propio Balaam y sugerido a los pueblos enemigos de Israel. Bueno, en este capítulo 31 vemos a un Dios que llama a su pueblo, ahí en las fronteras de Canaán, a terminar con el mal, a darle fin al pecado, ¿no? Y eso es lo que nosotros encontramos en el capítulo 31, por eso se titula Israel castiga a Madián. Si seguimos avanzando, podemos ir hasta el capítulo 32, donde nos vamos a encontrar con una situación, la de Rubén y Gad, ¿no? Dice al este del Jordán. Dice el capítulo 32, versículo 1, los rubenitas y los gaditas tenían una inmensa cantidad de ganado, y vieron que la tierra de Jazer y Galadera era apropiada para el ganado. Así fueron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación, y les dijeron: la tierra que el Señor hirió ante Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen mucho ganado. Y agregaron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en herencia, y no nos hagas pasar el Jordán. Es decir, aquí vemos a estas dos tribus de Israel, los rubenitas y los gaditas, que eran de las más numerosas, que eran de las más ricas, y que por lo tanto también eran de las que más hombres para la guerra podían aportar, que le hacen un pedido a Moisés. Le dicen: nosotros no queremos pasar el Jordán, porque la tierra prometida, la Canaán, que Dios les había prometido, estaba del otro lado del río Jordán. Ellos dicen: no queremos pasar, queremos quedarnos acá, ¿no? Claro, cuando van con este planteo a Moisés, Moisés también lo va a poner, ¿no?, delante de Dios, pero Moisés también les dice, claro, sus hermanos van a ir a la guerra y ustedes se van a quedar cómodos acá, no van a cruzar el Jordán, no lo estoy diciendo obviamente con mis palabras, van a disminuir el ejército de Israel para conquistar la nueva tierra y ustedes se van a quedar acá en la comodidad, ¿no? O sea, eso es lo que Moisés le plantea, pero bueno, finalmente llegan a un acuerdo, ¿no?, donde Moisés le dice: si ustedes cruzan, ¿no?, o por lo menos los hombres, ¿no?, que podían pelear las batallas, cruzan y ayudan a conquistar la tierra, después si quieren, bueno, quédense con la heredad de este lado, pero eso no los va a eximir de tener que ayudar a las otras 10 tribus a conquistar la tierra nueva, ¿no? Entonces, ¿qué vemos, ¿no? Nuevamente, recordemos el hilo que estamos mirando, a ver qué veíamos, qué movimientos veíamos ahí en las fronteras de Canaán. Primero vimos a estas hijas preocupadas por su herencia, vimos a Moisés preocupado por su pueblo, vimos a Dios preocupado por repetir instrucciones que tenían que ver con los sacrificios, con las ofrendas, porque lo que Dios quería era perdonar a su pueblo y que ellos estuvieran reconciliados con Él. Vimos también
un Dios llamando a erradicar toda contaminación y todo pecado. Por eso la justicia, ¿no? La espada que iba a caer finalmente sobre Balán y sobre muchos de los madianitas. Y acá lo que estamos viendo es a dos tribus que quizás, ¿no? Estaban buscando un poco la comodidad, ¿no? Es decir, nos quedamos acá, estas tierras están buenas para el ganado, no tenemos que cruzar el Jordán, no tenemos que ir a la guerra. Quizás más de uno pensó eso, ¿no? Pero bueno, Moisés enseguida lo frenó y los encauzó, bueno, y finalmente ellos aceptaron, ¿no? Lo que Moisés y Dios le estaban requiriendo, que era ayudar a sus hermanos a conquistar esa tierra nueva, ¿no? Pero eso también es lo que vemos, ¿no? en esta frontera, ¿no? de Canaán. Si avanzamos al capítulo, el siguiente, que es el capítulo 33, nos habla de las etapas desde Egipto hasta Canaán y hace todo un resumen de las distintas etapas y de todo el viaje de peregrinación del pueblo de Dios. Por eso, en el capítulo 33 lo que marcamos es que vemos a un Dios al mando de la historia, de los sucesos, de los eventos y del caminar de su pueblo. Porque cuando uno lee el capítulo 33 y ve las distintas etapas, ¿no? Desde que salieron de Egipto, 40 años resumidos en este capítulo, del 33, ¿no? De números, desde que salieron de Egipto, hacia dónde fueron, después fueron al otro lado, después siguieron allí, después conquistaron esto, después fueron para allá. Evidentemente Dios estuvo al mando, ¿no? Dios guía la historia, Dios guía a los pueblos y sobre todas las cosas Dios guía a su pueblo, ¿no? Eso lo vemos claramente en el capítulo 33. En el 34, que tiene el título de nuestro tema, por lo menos en mi Biblia, se titula Las fronteras de Canaán, ¿no? Siempre comento que la Biblia que yo utilizo es la versión Reina Valera, la 2000, ¿no? Actualizada, y tiene este subtítulo el capítulo 34, dice Fronteras de Canaán. De ahí sacamos el título para hoy, en las fronteras de Canaán. Y comienza diciendo que el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando hayan entrado en Canaán, la tierra que les ha de tocar, en herencia tendrá estos límites. Y bueno, acá dice al sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Al este, el límite empezará al extremo del mar Salado. Este límite irá rodeado desde el sur hasta la subida de Acrabín. Y bueno, y menciona distintos lugares, ríos o mares y demás, con los nombres de esa época, ¿no? Pero bueno, yo investigué un poco esto y cuál sería hoy el mapa de la tierra prometida, ¿no? ¿Cuál sería un mapa actualizado de esta Canaán que Dios le había prometido a Israel cuando lo sacó de Egipto y hacia la cual marcharon durante 40 años por el desierto, ¿no? 40 años a causa de su dureza de corazón, de sus rebeldías y de sus murmuraciones, porque si no era un viaje que lo hubieran hecho en semanas o meses, ¿no? Pero duró 40 años. Bueno, el mapa actual, además de lo que es obviamente el mapa hoy de Israel, abarcaría Jordania, Jordania creo que la abarcaría completa, abarcaría parte de Arabia, abarcaría parte de Egipto, abarcaría Siria y abarcaría parte de Irán. Toda esa tierra hubiera sido la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra que Dios había prometido a su descendencia, la tierra que había de constituirse para una nación que tenía que ser el centro del mundo, a través del cual todos los pueblos del mundo llegaran al conocimiento de la verdad, a través del cual todos los pueblos del mundo llegaran a conocer a Dios, ¿no? Ese era el propósito de Dios. Una nación grande, una nación rica, una nación llena de bendiciones, una nación de gente santa, de gente distinta, de gente que viviera de acuerdo a los principios de Dios y que todo el mundo mirara hacia allí. Hoy, lamentablemente, cuando el mundo mira hacia allí, hacia esa zona, vemos un panorama totalmente distinto al que Dios quería, ¿no? Y este sueño del cual la Biblia habla y narra, lamentablemente nunca se hizo realidad y nunca se hará realidad mientras sigamos en este mundo, porque Israel como nación rechazó a Dios, ¿no? Acá no estoy hablando de salvación individual, acá estoy hablando de Israel como nación que rechazó a Dios y fracasó en su misión, y por lo tanto todas estas bendiciones y muchas de las que encontramos en el Antiguo Testamento eran condicionales. Si hubieran cumplido, si Israel hubiera sido fiel a Dios, pero no lo fue, ¿no? Israel como nación. Por lo tanto, todas esas promesas hechas a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré,
en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y cuánta promesa encontramos en el Antiguo Testamento y que eran para ese sueño, ¿no?, de la Israel, grande pueblo de Dios allí en este lugar. Todo eso fue trasladado a los cristianos, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento hay tantos pasajes donde se dice que, hablando a los cristianos, ahora ustedes son un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, el propósito que Dios tenía con Israel y que Israel no pudo cumplir, ese propósito se le dio a los cristianos, ¿no? Valdría también acá hacer una pausa y pensar cómo estamos cumpliendo, ¿no? Cómo estamos cumpliendo los cristianos con ese propósito. ¿Será que tendremos éxito, ¿no?, en la misión que Dios nos ha encomendado a los cristianos, o repetiremos los errores que cometió Israel como nación, ¿no? Esto es para meditar muy, muy profundamente. Y más allá de la cuestión, obviamente, personal, ¿no?, de cada uno con Dios, que es lo que importa para nuestra salvación. Acá no estoy hablando de salvación, sino que estoy hablando de misión, ¿no? Estoy hablando de misión. Finalizamos capítulo 35, habla de las ciudades para los levitas, habla de las ciudades de refugio, y el capítulo 36 cierra como había empezado el 27, ¿no? Ahora los hermanos de este hombre descendiente de José estaban preocupados porque si le daban su parte a las hijas, ¿no?, como lo que leímos al principio, y estas hijas se casaban con un hombre de otra tribu, ellos perdían las tierras. Bueno, ahí nuevamente Dios interviene para que haya justicia para todos, ¿no?, y para que todas las partes estuvieran contentas y tranquilas, sabiendo que en Dios hay herencia para todos, ¿no? En Dios hay herencia para todos. Por eso había una herencia para los levitas, había herencia para estas hijas, había herencia para los soldados, había herencia para el pueblo, había herencia para cada una de las 12 tribus que habían salido allí de Egipto. Yo quiero finalizar el tema de hoy leyendo dos textos que están en el Nuevo Testamento, ¿no? El primero de ellos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 13 al 16, dice: todos estos, hasta morir, vivieron por la fe, sin haber recibido la promesa, mirándolas de lejos, saludándola y confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad, ¿no? Eso dice Hebreos 11 del 13 al 16, hablando de muchos de estos patriarcas, ¿no? Y acá menciona a Abraham, menciona más atrás inclusive a Noé, a Enoc, está hablando de ellos, ¿no? Y el otro texto es 1 Corintios 10:11, donde dice: estas cosas, si ustedes leen 1 Corintios 10, está hablando de este pueblo, ¿no?, de este pueblo de números y del Pentateuco, está hablando de este pueblo. Ustedes después pueden leer el capítulo completo, el 10 dice cosas muy interesantes, pero en el versículo 11 dice: estas cosas le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Porque ¿cuál es la enseñanza más importante que tenemos que sacar al repasar estos últimos 9 capítulos de Números? Y al mirar a ver qué situaciones vimos ahí en las fronteras de Canaán. No las voy a volver a repetir. Ustedes recordarán, ¿no?, cada una de las situaciones que mencionamos que pudimos ver, tanto en los hombres como en Dios mismo, allí en las fronteras de Canaán. Pero si esa pregunta la llevamos al presente, ¿no?, los cristianos sabemos por la Biblia que hace ya casi 2000 años que Jesús murió en la cruz, hace casi 2000 años que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, y hace casi 2000 años que Jesús dijo que iba a volver, ¿no? La Biblia no da una fecha. Toda profecía de tiempo que ustedes encuentren o que diga tal año es el fin del mundo, eso no tiene fundamento bíblico. Pero lo que sí tiene fundamento bíblico es que las características de los tiempos que nosotros vivimos hoy coinciden con la característica del último tiempo de la historia de este mundo, y que Jesús va a regresar pronto, ¿no? No sabemos cuán pronto es pronto, pero Jesús va a regresar pronto, porque todo lo que dice la Biblia que va a pasar antes de que Jesús regrese, en el tiempo inminente, antes de que Él vuelva, está pasando, está ocurriendo. Uno lo ve todos los días en las noticias a lo largo y ancho
de nuestro mundo. Por lo cual nosotros también, ¿no? Nosotros también, al igual que los israelitas de los cuales leímos hoy, estamos en las fronteras de la Canaán, no de esta tierra, sino de la Canaán celestial. Estamos en las fronteras de la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar ocupados en la comodidad? ¿Vamos a estar ocupados en ganar más dinero? ¿Dónde van a estar nuestros intereses? ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? ¿Vamos a estar preocupados o no por nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Nosotros que vivimos en las fronteras también de una tierra prometida mucho mejor que la que hablamos acá, la patria celestial, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Así que, queridos amigos y amigas, los invito a que podamos finalizar nuestro video de hoy reflexionando sobre esto. Y como siempre, invitándolos a que podamos entregar nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Que tengan una muy bonita semana. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle me gusta. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada semana a mayor cantidad de personas. Los esperamos la semana que viene, ya con un nuevo libro. Vamos a comenzar a estudiar el 5.º libro de la Biblia, que es el de Deuteronomio. Los esperamos.